Radio Nacional de Venezuela presenta Especiales RNB. Entrevistas, documentales, reportajes y análisis de los acontecimientos, personajes y hechos que son noticia en Venezuela y el mundo. Un saludo a todas y a todos en el idioma cariña. Nosotros vamos a iniciar este programa especial para conversar con un grupo de campesinos del estado Zulia que se acercaron acá al Sistema Radio Nacional de Venezuela para hacer un planteamiento que ellos iban manejando desde el 2010, cuando se rescató la hacienda Bolívar. Esa hacienda consta de unos 3.900 hectáreas, eso está ubicado en el municipio Colón del estado Zulia, adjudicación que se le dio a los colectivos de la misión Vuelvan Caras. Para eso vamos a estar conversando con Giovanni Urdaneta, que él es el vocero del Frente Campesino del Sur del Lago. También tenemos Antonio Abraham, vocero del Consejo de Ancianos del Frente Campesino del Sur del Lago. A Darío Fernández, él es abogado defensa del Frente Campesino del Estado Mérida. También vamos a estar conversando con Carmen Hernández, también de este Frente Campesino del Estado Zulia, quienes vienen a presentar esta propuesta de trabajos que están ellos desarrollando en esa zona del sur del lago en el estado Zulia. Vamos a iniciar con Giovanni. Cuéntanos, Giovanni, entonces la situación actual de esa hacienda rescatada en el 2010, cuando se le adjudican a 400 familias que se están siendo beneficiadas con este proyecto. Ante todo, muy buenas tardes y un saludo chavista, bolivariano, zamorano y revolucionario a todos los camaradas que luchan por la transformación de nuestra sociedad, para la creación del Estado comunal, y a todos los hermanos de la patria grande que coincidimos e impulsamos el pensamiento de moral y luces de nuestro padre de la patria, Simón Bolívar, quien fue rescatado, su memoria, por nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías, quien nos enseñó en la praxis, Jesús, de qué forma el gobierno revolucionario debe darle el poder al pueblo, cuando durante los acontecimientos de la vaguada que se presentaron en el último trimestre del año 2010, el Frente Campesino envió una delegación al sur del lago para atender a todos los camaradas, hermanos campesinos, indígenas del municipio Colón y al municipio Francisco Javier Pulgar, que eran víctimas de inundaciones de la vaguada del río Escalante. En ese momento, el comandante presidente, en diciembre del año 2010, hizo acto de presencia. Ustedes son testigos, ¿verdad? Porque le dieron cobertura. Radio Nacional le dio cobertura, le sigue dando y le seguirá dando cobertura a esa gestión, a esa gesta liberadora que hizo nuestro comandante Hugo Chávez, quien procedió en ese momento a ordenar el rescate de más de 20.000 hectáreas. Esas 20.000 hectáreas, entre otras, la integran la Hacienda Bolívar de la familia Brillenburg, quien la explotó durante más de 70 años, utilizando a nuestros hermanos indígenas que los compraban en la ciudad de Maracaibo. No existía el puente sobre el lago, Jesús. Los transportaban en las famosas piraguas, les ponían un hierro en la espalda, los utilizaban hasta morir y los enterraban en esos potreros que hoy se conocen como la Hacienda Bolívar. Es necesario, Jesús, hacer una reflexión. Como decía nuestro comandante, hay que revisar el pasado para entender el presente y saber qué vamos a hacer en función del futuro. Sí, porque me imagino que hay personas que escuchan el programa en este momento y se preguntan por qué los indígenas están en esa zona del sur del lago. Es precisamente por lo que cuenta Giovanni, que a través de las piraguas, desde la península de La Guajira hasta esa zona del Catatumbo, se llevaban a los indígenas que ellos intercambiaban allá como una mercancía. Eso es correcto. Incluso, en concreto, ya en diciembre del año 2010, nuestro presidente le da instrucciones al Ministerio de Agricultura y Tierra, al Instituto Nacional de Tierra, que esa hacienda que está en plena producción, en ese momento el directorio del INTI, tenemos los acuses, copias de esa sesión del directorio del 10 de diciembre del año 2010, donde
ellos recibieron, el INTI, 8.724 cabezas de ganado o animales con 5.500 litros de leche en plena producción. Debían asumir la administración conjuntamente con el Estado venezolano, las camaradas, los hermanos indígenas que viven en esa zona, incluyendo los egresados de la misión Vuelvan Caras. Entonces, Loyo, el plan es integral, pero ustedes tienen que comprometerse. Yo les voy a dar crédito, y lancha, y motor. Y, oye, aquí no llega, ¿cómo llega la gasolina aquí? No, hay que poner aquí, hay que asegurar la gasolina para los pescadores. Hay un recurso que ya yo aprobé. ¿De cuánto fue? 100 millones de bolívares. 100 millones de bolívares para todo el Zulia. Eso es para enfrentar las primeras acciones. De esos 100 millones, 50 millones para la zona sur del lago. Yo le voy a preguntar al alcalde una cosa. ¿Cuál es el presupuesto de la alcaldía? Tuyo. Todo el año. Para todo el año 27 millones y eso se va en pagar sueldo. Casi todo. Pero para obras de la comunidad, las alcaldías no tienen recursos. Entonces el gobierno nacional tiene que apoyar a las alcaldías, a las gobernaciones y trabajar junto con ellos. Pero siempre obedeciendo lo que manda el pueblo. Entonces de esos 50 millones, Loyo, primero la voluntad, y yo sé que ustedes van a hacer trabajo voluntario, mucho más. 20 millones de bolívares vienen para acá, para este municipio, ¿sí? Para el Chivo y para el puerto Santa Rosa. Programa especial. Ese fue el mandato de nuestro comandante e incluso fue mucho más allá, tuvo la visión geopolítica de firmar un convenio con la Federación de Rusia para la transferencia tecnológica de tal manera que garantizara la sostenibilidad de ese núcleo de desarrollo endógeno, pero lamentablemente hoy, 2015, la historia es otra y por eso precisamente nosotros hemos venido en los últimos años a la ciudad de Caracas para interponer diferentes peticiones ante el presidente Nicolás Maduro, el presidente de la Asamblea Nacional, nuestro hermano Diosdado Cabello, porque incluso ustedes son testigos que nosotros permanecimos 14 días durmiendo en el piso del Museo Boliviano de la Asamblea Nacional, allí en la esquina de Pajarito. Claro. Producto de una articulación que hicimos con el camarada Fernando Soto Roja y Blanquecao. Pero hoy, 2015, nuevamente estamos reclamando que se instale, Jesús, una mesa de diálogo que debe ser dirigida por el presidente de la Asamblea Nacional y debe incorporarse el presidente del Instituto Nacional de Tierra, porque en este momento, 3 de marzo, mañana es 4, luego viene el 5 de marzo, vamos a permanecer aquí estos 3 días, ¿ok? Resulta que allí se vienen cometiendo violación de derechos humanos por parte de funcionarios públicos y eso nos preocupa porque las camaradas que nos acompañan están aquí arriesgando su vida. Claro, Giovanni, algo que quería precisar antes de tocar el punto de los derechos que usted dice que se están violando en la zona, es que en cuanto a la producción que se genera desde el punto de vista que se incorporan estas 8.000 cabezas de ganado, también se falta por desarrollar lo que es el convenio de la Federación Rusa para la siembra de rubros de plátano. ¿Cómo está eso en la actualidad? De verdad, nosotros hemos consignado las pruebas de que lamentablemente el Ministerio de Agricultura y Tierra le entregó la administración en diciembre del 2010 de la Hacienda Bolívar a la empresa de producción socialista Maricela, dirigida por el camarada Aníbal de Jesús Espejo Nieves, quien es suplente de nuestro hermano, de nuestro camarada Cristóbal Jiménez, diputado a la Asamblea Nacional, y lamentablemente allí se produjo una situación interna de mala administración. En todo caso, será el Estado venezolano, a través del órgano competente, quien debe establecer las responsabilidades administrativas. A raíz de todo eso y de la actitud que en su momento asumió el presidente, en ese momento, William Gudiño, que era del INTI, donde generó una situación de violencia, estamos hablando de mayo del 2014, nosotros consignamos los escritos con acuse de recibo, con las pruebas ante el despacho de la Fiscal General de la República, y en este momento el actual presidente, Juan Montenegro, estamos reclamando ser atendidos, ser escuchados e instalar una mesa de diálogo
porque él desconoce la situación. Allí viene sucediendo una arremetida por parte de la nueva Junta Administradora que nombró el Ministerio de Agricultura y Tierra, que está integrada por la alcaldesa María Malpica, la delegación del INTI en el sur del lago y el gobernador del estado Zulia. Nosotros estamos diciendo si es necesario que le busquemos una solución, entendiendo el reclamo de justicia social de más de 20 años de nuestros pueblos indígenas. Claro. Y nosotros no vamos a aceptar, Jesús, que se sigan cometiendo atropellos. ¿Cómo es posible que existan más de 100 ciudadanos detenidos por la policía municipal, criminalizados, acusados y que actualmente se están presentando cada 15 días en el Tribunal Penal de Colón del estado Zulia? Les dije, aquí tenemos que meternos a fondo en esa zona sur del lago, de manera especial, porque ahí siguen mandando los terratenientes con bandas armadas, paramilitares, matan a cualquiera. Ahí está Loyo, mi comisionado especial, y le dije, bueno, si estos dueños de latifundio buscaran un ejército paramilitar, compadre, bueno, aquí está el ejército bolivariano, la guardia bolivariana. Si ellos tienen, como ahí lo dijo uno de ellos ayer, que bueno, defenderemos con nuestra vida, nuestras propiedades, no sé qué más. Bueno, está bien, vaya pues. En primer lugar, no son sus propiedades, esa es propiedad del pueblo, es propiedad de la nación, se la cogieron los terracogientes, terratenientes, más de uno de ellos, asesinos. Mataron y siguen matando dirigentes campesinos. Programa especial. ¿Qué nos dice Antonio Abraham sobre esta situación? Ari kada wara yuyo. Ani dai hor hoyotui sulu do Radio Nacional na kasapa y godanik. Ma utpuna ya yare he wahir yara mun da Amazona mun. Te kasachi karatka hundu wara yu koliro. Yara sulu drama Surya munaka ehena idra hi ataindra watusho no sumai waher nantin ni no wanahani suma maiken wanahani ma baner yara wahir he kahni yara wana mun anen hi yara mun yara munashi no tsian dana kare mushi wai hai muru duwa watusho no kare na herhani na tsona honi na che kasanya rat senga tuma pura umro hinti ho washira hinti ho dra ali ho na ho apa he ka wong mai maut punaya agoja Maut punaya na wai horu ekero linsenai dermaka apuni shiki huya wai senai kahamui ancho jaru atakari kana kaya tuma wai kahut kastuma wani ki kahut kastuma wai sulu gara lokta urut konstitusiun moneka tuma ji washichania erlin wo Hugo Rafael Chávez Fría aitwa ya shamaya gana ha ma maut punaya no se muindu mapa ga no na ha anase no shi wai sulu no in wachoni no wai keyu na khor no le apne wa mindra ma na pin wa mindra maka ho sumuri wa tusho no iro ho de yaten ho mun kai mur la tuma a hoiten se ra no ho shi asin ninguno no ho shi he ne na chang chi tu tra li no mo yus kariro te wa shirin te wa ka wa yakano ma ul ya wa ya ka wa nik sulu de ha pin tin de aru atas ka ma ulia de rana hata kariro ira sa jaru atas putin kai Nicolás Maduro ira Diosdado Cabello na pataniki ane shiwa ya no ya chaha chikat kawa no ya chaha chiki wane muhira wa no na tu puno wa puleru kahamui ira iguane ap karinga waniki ap na pu waniki asha shwainuma brauri arbare akara shwainuma nuru watai wa isna indra maka no she hojuane che diputado de Mérida asha shwainuma ayasa na pu waniki kasaka wayu no hotstro onhuru shindu waniki ka ina khodu wabara yu horu ma utpunaya gario satuma iro asir hanes stuma draru atak hoyala horu yala Colón María Malpica munaka hamushi ke waya kasashi we waya kana ayastali waya eskira hushu suka yastawa ka horu ma utpunaya no hot ke nanati ro kwai ka we kan garalok tanawai na no stuhau draru ataska tragladi uter munaka muro uska yarar stuhau tu hau Luis Ortega Díaz tu hau dia tarat kawamui wa pingaro chahia jai mushi wa han shimir mushi wa na pelota wa hutun jai ketta dastier jo ha kama waminchi wa shikai
no hori no na hanji washika in hoshi mu ya ah termaka wakoro ro yang yahan kai wayakana ra shiga suru ya itu maka dari hona kan secik dari hona pura washira inti te geire ka wai horu tu wakara hin wa yoto hin wa nama namro yu koriro ma Diosdado ma Nicolás wakuma high squad betul kasachi ka danaka wa muy pura wayastai hana wachonta ka termaka pura muro wekei hana waya ka tu petróleo ka hatte choha ai piro ski huya pura har hanti ka tena horu ayastai hana waya hana wekei na termaka hot pura hati piha pa pura bulan pura biru pura wane casa da anai han karu waya terpa kan no hotta essa por wasin stira ve no hot por muintinya na sa to wat ka chiro de la hacienda Bolívar ansin ka suru 7.740 cabezas de pájaro justo en 5.500 litros de leche porque ka haras de no hot suerinde no hot karu in pa ya na 24 corrales huru no horu pa ka horu ma utpunaya hame kohi na me rahe aul ka hamu nemera ha wataha aul ka hamu karalok tanan shiwai no tuma chiwashikai wataha ga erui pawo ataha no bayash hera wash hera de karalok ka wama no ho mushik hai mur ahuna ne chik bin ka ura anne chahi jai wona shwa ja wa no shwa ka horu no hani esa hoyo tu chipai horu no ri chipai ka mushai hematu ya kada utpa ka taparato monaka. Les recordamos que estamos hablando con Antonio Abraham del pueblo Guayú, vocero del Consejo de Ancianos del Sur del Lago, donde nos hacía referencia a esta exposición sobre lo importante que es conservar esta hacienda o la producción de estas 20.000 hectáreas que se desarrollan en el sur del lago desde el 2010, y esto va a permitir a fortalecer la agricultura en cuanto a siembra de plátano, cría de ganado, de ovejos, y que es parte del futuro de un estado, de una nación, porque el petróleo se acaba, el alimento sigue produciéndose. Eso es lo que nos decía el hermano en su idioma guayunaiki. Sin embargo, nosotros vamos a hacer ahorita una pausa musical. Él nos va a hacer después de esta pausa musical un resumen de lo que él nos habló en el idioma guayunaiki para escucharlo completo, y continuamos más con el tema de este programa, que es sobre el frente, la lucha que lleva el Frente Campesino, Indígena y Pescadores del Estado Zulia. Yo te quiero libre, libre y con amor, libre de la sombra, pero no del sol. Yo te quiero libre, como te viví, libre de otras penas y libre de mí. La libertad tiene alma clara y solo canta cuando va batiendo alas, vuela y canta. Libertad. La libertad nació sin dueño, y yo quién soy para colmarle cada sueño, y yo quién soy para colmarle cada sueño. Estamos de regreso con este programa especial que estamos transmitiendo con el Frente Campesino, Indígena y Pescadores. Escuchábamos en el tiempo anterior a Antonio Abraham, quien es vocero del Consejo de Ancianos, y nos contaba un poco la situación en la zona del sur del lago, queriendo aclarar también que cuando hablamos de 20.000 hectáreas que se ordenó para el rescate, de estas hectáreas solo se han recuperado unas 3.900 hectáreas, que es de la Hacienda Bolívar, y unas 1.150 en el Chivo. Quedan pendientes unas 15.000 hectáreas que todavía no se ha hecho
el proceso o los trámites legales necesarios para cumplir la meta del 2010, como lo ordenó el comandante Hugo Chávez, según la información que nos está dando aquí el señor Giovanni Urdaneta, Antonio Abraham y Darío Fernández, que se encuentran acá en el estudio conversando sobre esta situación del sur del lago, que a ellos les preocupa y se acercaron para acá porque ellos necesitan rescatar toda esta producción que se puede aprovechar en esa zona donde ellos decía Antonio, que se puede sembrar, se puede criar, se puede fortalecer la economía ancestral y la economía que necesita el país para difundir, para tener los alimentos necesarios, que muchas veces todos estos territorios quedan en manos de latifundistas que solo buscan enriquecerse ellos, y es lo que el presidente Chávez estaba contrarrestando, y la Constitución bolivariana contrarresta, que es el latifundio, el derecho para los habitantes indígenas, el derecho para los campesinos a producir para el colectivo, no para un solo sector. Porque quizás hay hacendados o terratenientes en el sur del lago que producen queso, pero queso para exportarlo fuera del país. Hay hacendados que producen plátano o ganaderos que producen carne y lo producen para exportarlo del país. No lo dejan en el sur del lago, no lo dejan en Maracaibo o mandan lo peor, como dice uno, para los mercados locales porque es lo que a ellos les sobra. En cambio, el Frente Campesino desde el 2010 con la vaguada, cuando se ordena el rescate de las 20.000 hectáreas, se hizo la tarea, la propuesta de desarrollar su trabajo socioeconómico en la zona para alimentar a toda una población. Entonces vamos a seguir conversando con Antonio Abraham para que nos dé entonces esa traducción muy breve de lo que se dijo anteriormente. Muy buenas tardes, y voy a hacerles breve y les voy a hablar ya en término castellano porque primeramente les estaba mencionando en mi lengua de Guayunaiki. Y hacía mención de la problemática en la zona sur del lago, lo que es la hacienda Bolívar y nuestra preocupación, porque ahí están asentados gran parte de nuestros hermanos guayú, de los cuales han venido siendo diezmados con anterioridad desde hace 30 años y que siguiendo el rumbo que nuestro camarada y hermano Hugo Rafael Chávez Frías ha buscado la vuelta de que estas tierras se les cedan a nuestros hermanos guayú. ¿Por qué razón? Porque allí nosotros, nuestros antepasados, nuestros abuelos, fueron prácticamente esclavizados allí, que les estaba diciendo en mi lengua que en la Guajira eran cambiados por maíz, por panela, por género, o sea, lo que llaman tela, y los llevaban a explotar. ¿Quién los explotaba? Aquellos grandes terratenientes que venían de los lados de Europa, buscando las nuevas perspectivas de enriquecerse bajo de nuestro dominio, y si es posible de no tener nosotros ese conocimiento, nos explotaban. Éramos marcados con hierros candentes en la espalda, éramos también marcados en las orejas, en el pabellón de la oreja, nos ponían un hierro, identificación de cada terrateniente. Entonces, en ver que ha pasado todo eso, nuestro comandante, llegando como él desciende de indígenas también, reconoce que esas tierras